Queridos hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta pequeña reflexión y concisa sobre las 7 palabras. Ya hemos hecho un caminar, lastimosamente hasta ahorita los voy a poder compartir, pero he estado todo el día tratando de generarles un material para reflexión y vamos a centrarnos entonces brevemente en estas palabras de Jesús. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se trata de una de las palabras más importantes porque nos pone de manifiesto varias cosas. En primer lugar, cómo Jesús asume la realidad de su muerte, cómo Jesús asume la realidad del abandono y de la traición. Jesús no responde al mal con mal. Jesús responde al mal desde la voluntad del Padre, que es el amor, el perdón y la misericordia. En segundo lugar, Jesús también nos pone de manifiesto en esta palabra que si bien por tradición decimos que Él es el Salvador, la salvación no sería posible si el Padre no asume el perdón y no perdona Él mismo este acto humano en donde terminamos rechazando a su Hijo. Quiero entonces, después de estos dos elementos, señalar también dos cosas muy puntuales. Lo primero: ¿cuántas veces nosotros no destruimos la dignidad de nuestros hermanos, de las personas que nos rodean, sencillamente por ignorancia, por ceguera, por falta de conciencia en el valor que éstas tienen y por falta de conciencia en el amor y en la dignidad que tienen como hijos y por la falta de conciencia de que estamos llamados y somos de hecho hermanos? ¿Cuántas veces nosotros no destruimos la dignidad de otros? Y Jesús ante ellos simplemente nos dice: te perdono. Creo que no sabes lo que hacías. Por más que aparentemente lo sepamos, realmente no lo sabemos. Podríamos pensar que es una palabra que justifica el mal del hombre. Podríamos pensar que es una palabra que justifica el daño realizado al débil y muchas veces al que es bueno y justo. Pero estas palabras no van a una justificación sencillamente de excusar, sino que nos presentan también una realidad profunda. Si el ser humano tuviese conciencia del valor de cada uno, si el ser humano tomase conciencia de lo que significamos para Dios, si el ser humano tomara conciencia de que lo divino mora en cada ser humano, si el ser humano tomara conciencia de que cada ser es un templo de Dios, nuestra actitud sería diferente. Pero nos olvidamos de ello y vemos a los demás a veces solo como un instrumento para poder satisfacer nuestros deseos o para descargar nuestras emociones o para emplearlos como medios para nuestros fines. Esta palabra nos pone de manifiesto que tenemos que tomar conciencia de que el ser humano es un fin, de que el ser humano tiene una dignidad profunda, de que el ser humano tiene un valor especial porque es amado por Dios y porque Dios mora en él, y desde allí no podemos seguir más en la ignorancia y en el desconocimiento. También viene otra realidad. ¿Cuántas veces cuando nos hacen daño, y más triste aún cuando le hacen daño a otros, nosotros sencillamente nos llenamos de odio, nosotros simplemente nos llenamos de palabras de juicio y de condenación y terminamos comprando muchas veces odios heredados o odios externos, como ha pasado en la realidad de nuestro país? Y hoy
Jesús nos recuerda que ante el mal solo podemos actuar con el bien, que el mal solo se vence con el amor y con el perdón, que hay que cerrar los ciclos de violencia y que tenemos que estar dispuestos a justificar, a perdonar, a llenarnos de misericordia y de compasión por el que hace el daño. Y esto solo es posible si recordamos a un Dios que es Padre, que es un Padre misericordioso, que nos ama entrañablemente, y solo es posible si recordamos que nosotros somos hermanos. La segunda palabra: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras se las colocan en boca a Jesús, dirigidas al que por tradición hemos llamado el buen ladrón. Texto complejo porque históricamente los ladrones no tenían en sí una muerte tan dura y dolorosa como la cruz. La cruz estaba más guardada para los delitos mayores, y dentro de esos delitos, pues el de insurrección, que termina siendo el motivo por el cual tratan de acusar a Jesús y terminan logrando su ejecución. Bien, pero estas palabras, repito, se dirigen a este hombre simbólico o real para recordarnos una cosa, para recordarnos que la misericordia es más grande que el pecado, para recordarnos que Jesús muere perdonándonos a todos, que Jesús muere diciéndonos un te amo, que Jesús no piensa en su dolor y en su sufrimiento y en los sentimientos que esto le podría generar, sino que a partir de la experiencia de su Padre sigue manifestando en su amor y en su misericordia el rostro verdadero de un Dios que es absoluta donación. Estas palabras de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, son palabras que se dirigen a todos y cada uno de nosotros. Siente que estas palabras se dirigen a ti. Por más grande que haya sido tu pecado, por más grande que haya sido tu caída, por más grande que haya sido tu ofensa, la postura y la palabra de Dios hacia ti es el perdón. No nos quedemos obstinados en el pecado, en el egoísmo, en la autosuficiencia, en la culpa o en el dolor. Seamos capaces de abrirnos al amor y al perdón que Jesús nos ofrece para empezar a vivir como hijos, para que nuestra vida realmente se transforme y para que podamos vivir desde una certeza y desde una esperanza. Ya la salvación nos fue dada. Vivamos en la alegría de la salvación. Ya fuimos perdonados. Vivamos en la alegría del perdón. Y esta palabra también nos recuerda algo maravilloso. Sí, la muerte no tiene la última palabra. No estamos amenazados, como dice el padre Jorge Mario, de muerte, sino de resurrección. La tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Son palabras hermosas, son palabras profundas. María, en el Evangelio de Juan, es la mujer que da inicio a la vida pública de Jesús en las bodas de Caná, y María también cierra la vida pública de Jesús acompañándolo al pie de la cruz. María es la que abre la nueva alianza, y María es la que queda como testigo fundamental de esa alianza que no tiene fin, de esa alianza que es unidireccional, de esa alianza
que no exige ninguna condición para que se ejecute, María es testiga de esa alianza al pie de la cruz. Y esta mujer que está allí está acompañada de las otras mujeres que han perseverado en el camino, que han perseverado venciendo sus miedos, venciendo sus inseguridades, venciendo sus temores, venciendo lo duro de esa realidad, simplemente para demostrar que el amor trasciende todas las circunstancias de dificultad. Y en el Evangelio se nos menciona al discípulo amado, ese discípulo que algunos han querido relacionar con Juan, otros han querido relacionarlo con una figura modélica, y los estudios exegéticos incluso señalan que se trata probablemente de María Magdalena. Pero más allá de eso hay algo más interesante. Jesús sabe que está a punto de partir. Jesús ya sabe que su vida ha llegado a su fin, pero Jesús quiere dejarnos un compromiso. Tenemos que continuar siendo la familia de Jesús. Tenemos que continuar siendo la madre, el hermano, el hijo. Tenemos que continuar unidos a Él y unidos entre nosotros. No podemos permitir que la muerte, que el aparente fracaso destruyan la voluntad de Dios en nosotros. Tenemos que perseverar. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese día el hijo la recibió en su casa. De la misma manera, hay una invitación también detrás de ello. María era esa mujer que ya había quedado desamparada, porque en el mundo judío pues ya José había muerto, y creemos que Jesús era probablemente, muy seguramente, el único hijo de María, y entonces esta mujer iba a quedar en el abandono. Pero como discípulo, ¿sí?, el compromiso con Dios se tiene que hacer concreto en el compromiso con nuestros hermanos, y especialmente con aquellos que quedan desprotegidos, que quedan en la marginalidad también de la fe y de la cultura judía. Y por eso este discípulo acoge a María, pero al mismo tiempo María lo acoge como su hijo, para, al igual que lo hizo con Jesús, seguir apoyándolo en su caminar de discípulo. La siguiente palabra: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado?, manifiesta ese silencio y ese aparente abandono de Dios, y manifiesta al mismo tiempo la fe de Jesús. Muchas veces en nuestra existencia también podemos experimentar abandono, también podemos experimentar silencio. El abandono no solo de los amigos, de los familiares, de los que estuvieron al lado e incluso de aquellos a los que les hicimos el bien, sino ese abandono y ese silencio de Dios, al cual ya me he referido en el día de hoy. Ese silencio no es ausencia, ese silencio es una forma de invitarnos a una entrega más plena, a un seguir adelante, a un renunciar a nuestros deseos de consuelo, para hacer presente en nuestra vida absolutamente la voluntad de Dios. Ese silencio se presenta en las situaciones límite, allí donde no queremos continuar, pero hay algo que nos hace seguir, como les decía, y entonces,
aunque aparezca esa palabra del abandono, del por qué me has abandonado, tenemos la certeza de que no nos abandona. Es la manifestación de nuestra humanidad que se siente de alguna manera desprotegida y vulnerable, pero sabemos que no hay abandono, hay silencio, y que por ello no hay desesperanza, sino esperanza, y que por ello ese grito de Jesús no es un grito de desesperación, sino es un grito de esperanza que clama por la intervención del Padre para hacer también salvífica esa realidad que se está afrontando. De la misma manera, nosotros a veces gritamos, pero no por desconfianza ni por desesperanza, sino porque esperamos que Dios intervenga. Pero tengamos presente eso: cuando Dios calla es porque debemos continuar y es porque estamos llegando al punto máximo de nuestra entrega y de nuestra adhesión a Él. Después viene la palabra tengo sed. Jesús tiene sed de cada ser humano, tiene sed de nuestra salvación, tiene sed de nuestra plenificación, tiene sed de nuestra dignificación. Jesús tiene sed de devolverle a todos los seres humanos la certeza de su valor y la certeza de que son profundamente amados por Dios. De la misma manera, nosotros en nuestro presente deberíamos tener sed de la plenitud y de la salvación de todos los que nos rodean, especialmente de nuestra familia, especialmente de nuestros amigos, especialmente de los más cercanos. Sed de entregar nuestra vida para darles vida, sed de servicio, sed de donación, sed de entrega, sed de salvación. Todo está cumplido. En esta palabra no se hace alusión al sufrimiento, sino a la vida de donación y de entrega hasta el extremo. Nosotros también estamos llamados a vivir un camino, una vida en el perdón, en el amor, en el servicio y en la donación. Ojalá que al llegar al momento de nuestra muerte podamos decir todo está cumplido. Recuerdo en algún momento mi padre, ya de edad avanzada, ¿cierto? Continúa con nosotros, pero me decía hace unos años: hijo, ¿cómo uno se prepara para la muerte? Eso debe ser muy difícil. Y yo le decía: no, la única manera de prepararse para la muerte es vivir, y es vivir profundamente, de la misma manera que Jesús lo hizo. Y hay una certeza: no hay que prepararse para la muerte en el sentido de, tenemos que vencer, ¿cierto? El juicio y la condenación de Dios, porque justamente si algo hemos meditado en estos días es el amor infinito de Dios que se entrega incluso sin arrepentimiento, incluso sin que nosotros queramos volver a Él. Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos y siempre nos está buscando y siempre nos está llamando. Entonces, ese prepararse para la muerte es vivir intensamente, y vivir intensamente para nosotros es entregar la vida como Jesús la entregó, es vivir haciendo la voluntad de Dios en el amor y en el servicio. Quiero en este momento traer un texto que se le ha adjudicado a Santa Teresa, pero que también realmente se considera anónimo. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiese infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera,
Pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Y por qué quise traer esas palabras acá? Porque justamente prepararse para la muerte no es otra cosa que amar sin medida a aquel que nos amó sin medida. Y amar sin medida a aquel que nos amó sin medida implica amar sin medida a todos los que nos rodean. Y solo cuando lo hagamos vida podremos decir como Jesús: todo está cumplido. Y la última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, misericordia infinita, acogida infinita, salvación segura. Ser que siempre se la ha jugado por hacer salvífica nuestra historia, y por más complicada que se lo coloquemos, siempre se sale con la suya, mostrándonos que por más difícil que sea el camino, siempre hay salvación, siempre hay misericordia, siempre hay esperanza. Padre amado, Padre misericordioso, en tus manos encomendamos nuestra vida. En tus manos Jesús termina abandonándose por completo. De la misma manera hoy nos abandonamos a ti, abandonando todas nuestras otras seguridades que no nos permiten vivir en plenitud. Nos abandonamos en tus manos, absolutamente seguros de que llevarás a cabo en nosotros tu obra de salvación, que nunca tendrá como última palabra ni la destrucción, ni la crisis, ni la muerte misma, ni el sinsentido, sino que siempre, y por más difícil que sea la situación, tú harás de ello un aprendizaje, y en últimas nos permitirás llegar a participar plenamente de tu corazón. Amén.